Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a esta segunda conferencia del ciclo El legado de una reina. Hoy tenemos la inmensa fortuna de contar con nosotros con Manuel Arias, que es jefe de escultura del Museo Nacional del Prado y un grandísimo colaborador del Prado en femenino, porque me atrevería a decir que junto a Alejandro Vergara es el conservador que ha participado desde la primera edición en todo. Así que vaya por delante mi agradecimiento más sincero a Manuel Arias, que siempre es un placer y un privilegio contar con él. Manuel es doctor en Historia del Arte por la Universidad de Valladolid. En el año 1992 ingresa en el cuerpo facultativo de conservadores de museos y desde el año 93 hasta el año 2021 fue subdirector del Museo Nacional de Escultura. Hasta esa fecha, porque en el 2021 fue el año en el que se incorporó a la plantilla del Museo del Prado, una suerte inmensa, y desde entonces pues, nos ha regalado exposiciones maravillosas como Otro Renacimiento o como la última de ellas, Darse la mano, que seguro que recordarán. Manuel Arias es además académico de la Academia de Bellas Artes de la Purísima Concepción de Valladolid desde el año 2008. Su principal línea de investigación gira en torno a la escultura del Renacimiento y del Barroco, con especial atención al estudio de la utilización de las fuentes de la escultura clásica y la circulación de modelos gráficos. Ha estudiado la obra y la producción de destacados escultores españoles como Alonso Berruguete o Gaspar Becerra. Y como digo, pues hoy se incorpora a los ponentes del ciclo Isabel de Farnesio para hablarnos de una de las obras más emblemáticas de la colección de la Reina y, por supuesto, del Museo del Prado, el Grupo de San Ildefonso. Mil gracias, Manuel. Pues muchas gracias, Noelia, por invitarme a participar en este ciclo, que ya es casi una tradición. Me encanta participar en el Prado en femenino, creo que es una iniciativa maravillosa y que está arrojando muchas novedades y muchas cosas diferentes y mucho entusiasmo, ¿no? Y yo creo que eso nos lo tenemos que contagiar todos unos a otros. Y muchas gracias a ustedes por asistir esta tarde a esta intervención que, como ven, hemos titulado así: Una gema en la colección de Isabel de Farnesio, el Grupo de San Ildefonso o el de los 1000 nombres. Realmente este grupo de San Ildefonso que ven ahí colocado en su sala, rodeado de todas esas otras esculturas romanas procedentes de aquella antigua colección de la reina Cristina de Suecia, ahora hablaremos de ello, y también de otras colecciones históricas que se fueron incorporando a las que formaban parte de la colección real, son una de nuestras joyas más preciadas, ¿no? Decimos todas las veces que esa idea de que el Prado es una pinacoteca ha dejado de alguna forma un poco en la sombra la colección de escultura y tenemos que estar muy orgullosos de la colección de escultura que tenemos en el museo, porque muchas de estas obras, y lo van a ver hoy concretamente en este ejemplo, muchas de estas obras fueron verdaderamente referenciales para la historia del arte, ¿no? Impregnaron prácticamente unos cuantos lugares de Europa, sirvieron para el estudio, para la formación, para deleitarse con su contemplación en otros formatos, pero derivados de aquí, ¿no? Pues a través de las estampas, a través de los vaciados en yeso, de las porcelanas, etcétera, ¿no? Es decir, son esculturas que realmente tuvieron una presencia enorme, una presencia, una sombra muy alargada que se prolongó hasta el siglo XIX especialmente, pero con muchísima intensidad, ¿no? Y efectivamente elegimos entre todas estas obras que formaron parte de la colección de la reina Isabel de Farnesio, una de ellas, que después van a ver por las valoraciones económicas también, era la más cara de todas las que se compraron en Italia a los príncipes Odescalchi, al final los últimos propietarios que habían ido adquiriendo y a donde había llegado la colección de la reina Cristina de Suecia, ¿no? Se trata de un grupo verdaderamente exquisito desde el punto de vista formal, ¿no? Con estas cosas decimos que a veces no es más que necesario tener ojos en la cara para poder contemplar y poder deleitarse con una obra de la categoría del Grupo de San Ildefonso, ¿no? Es esta pareja de efebos que se abrazan en un gesto que no es demasiado frecuente en la escultura antigua, ¿no? Que no se encuentran tantos ejemplos de
de estos grupos o de estas parejas donde aparecen dos figuras abrazándose, como vemos aquí, ¿no? Y de hecho van a ver la fortuna precisamente también a partir de la composición, ¿no? Una obra que está atribuida a un escultor que vive más o menos en torno a los años finales previos al nacimiento de Cristo y después, antes y después de nuestra era, ¿no? Un escultor que se llamaba Pasíteles, ¿eh? No lo confundimos con Praxíteles, que es el otro escultor que nos suena a todos mucho más famoso, ¿no? Pasíteles es un escultor que trabaja derivado de los modelos del mundo griego, del mundo neoático, un ecléctico, un escultor que mezcla modelos anteriores. Eso se está haciendo mucho en esa época, justo ahí, en torno al final al comienzo de nuestra era, y es un personaje al que se le atribuyen otros grupos o otras esculturas más o menos similares a estas que vemos aquí, y del que, por ejemplo, nos habla el propio Plinio el Viejo en la Historia Natural, ¿no? Y nos dice que era un escultor famoso en su tiempo, alguien que tenía mucha repercusión, que tenía mucha importancia, y que había muerto en el puerto de Roma cuando estaba intentando dibujar o pintar algún animal salvaje de los que llegaban para ser sacrificados en el Coliseo, en los circos, en los anfiteatros romanos, y se había escapado una pantera de una jaula y finalmente terminó con la vida del escultor, ¿no? Bueno, pero yo no me quiero centrar en los orígenes de la escultura desde el punto de vista formal, desde el punto de vista estilístico, sino que yo me quiero ir a lo que fue la segunda vida de la escultura a partir de su hallazgo arqueológico en la Roma de comienzos del siglo XVII y lo que fue la fortuna de esta escultura, ¿no? La escultura parece que aparecía, o si no aparecía, formó parte de la colección de una familia patricia romana de gran predicamento, que eran los Ludovisi. Los Ludovisi tenían una villa de grandes dimensiones y donde acumulaban una colección no solamente escultórica, sino también pictórica de gran calidad, pero especialmente la colección de escultura antigua era verdaderamente singular, ¿no? No sé si les suena piezas como el llamado Ares Ludovisi, ¿no? Una representación de Marte que se conserva hoy en el Palacio Altemps de Roma, en uno de las sedes del Museo Arqueológico Nacional Romano, y que es una de las esculturas más célebres de la antigüedad, ¿no? Como esa escultura, otras muchas formaban parte de la colección de esta familia, ¿no? Y entre ellas este grupo de San Ildefonso del que vamos a hablar aquí esta tarde. Quien había formado esa colección, ya venía de antiguo, pero quien le dio cuerpo a esa colección fue este personaje que ven aquí, un cardenal Ludovisi, que era sobrino de un papa, de Gregorio XV, y se mandó retratar en la tumba del propio Gregorio XV, que está en San Ignacio de Roma, a los pies de su tío el papa, mandó retratarse en ese medallón que ven ahí, con dos angelitos, dos ángeles que sostienen el retrato oval, y uno de ellos, y les llamo la atención sobre este tema, porque luego volveremos, lleva una antorcha hacia abajo. Esa antorcha hacia abajo es, desde tiempo inmemorial, símbolo de la muerte, ¿no? La luz que se apaga. Y es un motivo que después se convirtió, y si van ustedes a cualquier cementerio donde haya esculturas antiguas, verán representaciones de este tipo, ¿no? Un angelito que apaga una antorcha en el suelo para hablar precisamente del final de la vida. Bueno, el cardenal Ludovisi se hace con esta pieza, aparece allí, no sabemos muy bien lo que sucede, pero todo esto está pasando en 1623. La escultura tiene un pequeño detalle. Además de las reconstrucciones, que son muy habituales en este tipo de escultura antigua, en el siglo XVII era muy frecuente que las esculturas antiguas se reconstruyeran. La reina Cristina encargó a los grandes escultores que trabajaban en la Roma de aquel momento, y les hablo de Bernini, o les hablo de Ercole Ferrata o de Giulio Cartari, de grandes escultores de gran peso específico, que restauraran esas esculturas antiguas para que figuraran en su galería, ¿no? Bueno, pues este grupo
tiene un pequeño detalle, que es esa cabeza que les señalo ahí en rojo, que es una cabeza que representa a la figura de Antinoo, el amante del emperador Adriano, del que se acuñó un esquema formal que se repite en muchísimas ocasiones. Bueno, este grupo no tenía esa cabeza, no sabemos si en el siglo XVII o si ya es una pérdida anterior, ¿no? Y la cabeza de Antinoo está colocada de una forma artificial en el conjunto, ¿no? Es una cabeza antigua también, como el resto del grupo, pero no es la que pertenece en origen al mismo, ¿eh? Tenía unas dimensiones adecuadas y encajó perfectamente a la hora de reconstruir y de que se leyera otra vez esa pareja escultórica. Esto se lo cuento porque también volveremos sobre este tema más adelante. El encargado de hacer estas reconstrucciones, en este caso el escultor que trabajaba para los Ludovisi, es un escultor del que se conservan unas cuantas obras en Roma, que se llamaba Ippolito Buzzi. Ippolito Buzzi es también el que está completando esa pareja que les pongo ahí, esa pareja de Eros y Psique, que también pertenecía a la colección Ludovisi, que hoy está en el museo, en el Palazzo Altemps, también en el Museo Nacional Romano, y que, como ven, tiene una cierta similitud. Tienen que pensar que se trataba de dos torsos que Buzzi completa con las piernas, fíjense sobre todo en las piernas de la figura masculina, cómo tienen muchísimo que ver con las piernas del personaje que está a la derecha del grupo de San Ildefonso, ¿no? Es decir, el escultor está poniendo al día esas esculturas de la antigüedad, actualizándolas para que vuelvan otra vez a funcionar, para que vuelvan otra vez a tener su vida en la galería correspondiente, en este caso del cardenal Ludovisi, ¿no? Pero, como les digo, la pareja fue una pareja verdaderamente exitosa y con una fortuna enorme desde 1623, que es cuando se documenta por primera vez. Aquí les muestro otra pareja, que es también una pareja muy célebre, una pareja que también ha estado denominada como Castor y Pollux o como Orestes y Pílades últimamente, que se conserva en el Museo del Louvre, ¿eh? Esta pareja que ven ustedes aquí estuvo en la Galería Borghese, en la Villa Borghese, en Roma, dando nombre incluso a una estancia de la Villa Borghese, pero con las compras napoleónicas que se hacen en el siglo XIX, la escultura termina en el Museo del Louvre, que es donde está en la actualidad. Bueno, realmente se trata de un grupo muy interesante, de muy buena factura, muy importante desde el punto de vista escultórico, pero sin embargo no tuvo la fama y la fortuna de nuestro grupo de San Ildefonso, ¿no? Se publica también y se identifica desde el primer momento con la representación de aquellos dos hermanos célebres, los Dioscuros, Castor y Pollux, pero no tiene más recorrido o tiene un recorrido mucho más corto que el que va a tener nuestro grupo, ¿no? Les enseño aquí, por ejemplo, este dibujo. Un dibujo que se está haciendo y que es el que se ha datado con más antigüedad, que está reflejando el hallazgo arqueológico. Y es un dibujo atribuido nada más y nada menos que a Nicolas Poussin. Poussin es uno de esos pintores que viaja a Roma muy pronto desde Francia y que está muy influenciado por el mundo de la antigüedad clásica, ¿no? Todos sus cuadros, y aquí tenemos en el museo, en la sala 3 del museo, donde hay unas cuantas representaciones de Nicolas Poussin, ahí pueden ver cómo el pintor está evocando permanentemente el mundo de la antigüedad, ¿no? Bueno, pues esta sería, desde ese punto de vista de la arqueología de la difusión de nuestro grupo, el dibujo más antiguo. Un dibujo que se fecha en torno a 1628 o 1630 y donde Poussin está copiándolo, ¿no? Le ha llamado la atención y lo está reflejando en un dibujo. Pero es que muy pronto, en 1638, hay un francés también, que se llama François Perrier, que compone un libro que fue un libro verdaderamente que no faltaba en la biblioteca de todo artista que se preciara, ¿no? Que era un repertorio de las esculturas célebres más antiguas del mundo romano.
Les ponía aquí el Laoconte como un hito, ¿no? Como una figura reiterativa de esa escultura antigua, porque ya Plinio había dicho que era una obra que superaba cualquier obra de pintura y de escultura del mundo antiguo, ¿no? Era algo verdaderamente excepcional por muchas razones, ¿no? Pero les pongo aquí también la portada del libro de Perrier, porque es una portada verdaderamente interesante. Fíjense que lo que se representa en esa portada es al tiempo, a Cronos, que tiene en su mano una guadaña, el símbolo de la muerte y también del paso del tiempo, que tiene alas porque vuela y que está royendo una escultura, es decir, se la está devorando. Es como una cosa que es muy parecida al torso del Belvedere, a una escultura célebre de las colecciones vaticanas, se la está comiendo, ¿no? Y en el suelo aparece una serpiente que se muerde la cola también, que es ese símbolo de la eternidad, ¿no? que se utilizaba mucho en el mundo antiguo. Bueno, esa es la portada de este repertorio de Perrier, donde aparecen esculturas muy célebres como el Hércules Farnesio, un Hércules que había pertenecido a la familia de la reina Isabel y que ahora está en el Museo Arqueológico de Nápoles, y que, fíjense, el autor lo que hace es representarlo en 3 posturas diferentes, ¿no? Es decir, esto era proporcionar a los artistas un manual, ¿no? Yo no puedo acercarme a ver el Hércules Farnesio, no puedo ir a Roma a ver el Hércules Farnesio, pero tengo estas representaciones desde diferentes puntos de vista y esto me va a ayudar mucho, ¿no? Bueno, pues en esa colección de las grandes esculturas del mundo clásico, ahí están nuestro grupo de San Ildefonso, ¿no? Ahí está representado, se lo pongo en 2 ediciones diferentes, una donde aparece dentro de aparece en un escenario inventado, ¿no? No hay referencias a la naturaleza, y en el otro hay unas referencias a la naturaleza como si se le estuviera colocando fuera en el campo para representarlo, ¿no? Y aquí comienza el baile de los nombres. Cuando Perrier hace este repertorio, llama a estas esculturas, las titula como los decios o aquellos que juraron lealtad a la patria. ¿Quiénes eran los decios? Bueno, pues los decios eran 2 miembros de una familia ilustre romana que, de época antigua, que habían dado su vida o se habían sacrificado por su nación, ¿no? Entonces estaban muy bien considerados en la historia romana, y en este momento algún erudito o algún anticuario, como se les llamaba en aquel momento, determinó que estas 2 figuras podían representar a esos decios, ¿no? Y así lo anota Perrier en su repertorio. La cuestión es que este grupo, que estaba en la colección Ludovisi, que pertenecía a los Ludovisi, va a ser adquirido poco tiempo después. Hemos dicho que había aparecido o se documenta por primera vez en 1623, pero en 1670 ya sabemos que lo compra este personaje que tienen ustedes aquí por 600 escudos, que era una cantidad muy considerable. Este personaje que tienen aquí en este retrato magnífico de medio cuerpo de Velázquez, porque era amigo suyo y por eso lo retrata, es Monseñor Camillo Massimi. Monseñor Camillo Massimi es otro de los grandes coleccionistas de la Roma barroca, un coleccionista excepcional que colecciona escultura clásica y colecciona pintura, que tenía un palacio cerca de las 4 Fuentes, ahí al lado del Palacio Barberini y cerca de San Carlo. Bueno, pues tenía allí un palacio y tenía allí todos sus objetos. Hace ya algunos años que una investigadora, Lisa Beben, reconstruía cómo era su galería a partir de los inventarios del eclesiástico, ¿no? Y aquí ven cómo entre las piezas que estaban formando parte de su galería estaba no solamente el grupo de San Ildefonso, sino que también estaba otra de nuestras esculturas que llegó aquí por otro camino, en este caso el Ganímedes,
que llegó por la colección del Marqués del Carpio, pero que también se incorporó en la colección real y que hoy pueden ustedes contemplar en la exposición de Mengs, afortunadamente restaurado específicamente para la exposición, y que después haremos todo lo posible porque salga a la colección permanente, porque la pieza estaba en el almacén, ¿no? Es una escultura fantástica y que, como ven aquí, formaba pareja con el grupo de San Ildefonso, rodeado de cuadros, pues en este caso de cuadros de Guido Reni o cuadros de Poussin, muchos cuadros de Poussin, ¿no? Porque también hacían referencia a esos mismos temas. Bueno, la escultura permanece en la colección de Camillo Massimi, y cuando Camillo Massimi muere hay un testimonio de un ofrecimiento de la escultura a los Medici. Los Medici, que ya no eran los Medici de comienzos del siglo XVI, no eran los grandes Medici, no eran los magníficos, pero seguían siendo unos coleccionistas excepcionales, y hay una oportunidad de que la escultura se vaya allí y se ofrece a los Medici en el año 78. Pero hay sería entonces cuando Ercole Ferrata, que es otro de los escultores que trabaja con Bernini, dibuja de nuevo el grupo, en este dibujo que tienen ustedes aquí y que se conserva en el archivio de Stato de Florencia. Pero no se vende al final a los Medici porque influye esta figura que están viendo ustedes en pantalla, el pintor Carlo Maratti o Maratta, que era muy celoso del patrimonio romano, ¿no? Y para que no se fuera de Roma ese grupo, porque él consideraba que era muy importante y que no podía marcharse de Roma, fíjense a Florencia, ¿no? Que no está tan lejos, al final terminó en Madrid, pero para que no se marchara de Roma, él influye y hace todo lo posible porque el grupo se vendiera a nada menos que al cardenal Azzolino. El cardenal Azzolino es quien lo adquiere por 1000 ducados, adquiere el grupo, pero como un intermediario. Azzolino siempre funcionó como el primer ministro de la corte, de la pseudocorte de la reina Cristina de Suecia en Roma, ¿no? Azzolino era el cardenal que Alejandro VII había asignado para que estuviera al tanto de la reina, y él es como de alguna manera su intermediario, ¿no? Y entonces es quien gestiona la adquisición de esa pieza para que al final formara parte de la exquisita colección que estaba formando la reina de Suecia, ¿no? Bueno, la pieza llega a la colección de la reina, y como afortunadamente también a partir de los inventarios se ha podido ir reconstruyendo cómo tenía ordenada la reina la colección, que la tenía en el piso bajo del Palazzo Riario, donde ella vivía, y la tenía ordenada como si fuera un verdadero museo, ¿no? Podríamos hablar de un protomuseo, museo no de apertura pública, como son nuestros museos actuales, pero sí un museo para el gusto de los diletantes, ¿no? O de los artistas que viajaban a Roma, ¿no? o de sus amigos o de los poderosos. Allí tenía ella organizados las diferentes piezas que iban formando su colección en distintas estancias, ¿no? Bueno, pues en la estancia octava, que ven ahí, señalada también con un cuadrito rojo, ahí en ese lugar estaba el grupo de San Ildefonso al lado de otras piezas que seguro que les suenan, porque también son obras que forman parte de nuestra colección, afortunadamente, ¿no? La Venus del Delfín, el Diadúmeno, o la fiesta báquica, este puteal báquico, esta ara báquica, que es otra de las obras también excepcionales de la colección. Ahí podíamos encontrar juntas estas obras, ¿no? Saben que a la muerte de la reina Cristina todo pasa al cardenal Azzolino, pero Azzolino prácticamente le sobrevive unos meses a la reina. El heredero es su sobrino, Pompeo Azzolino, y su sobrino no es demasiado amante de las bellas artes y enseguida vende la colección a este príncipe romano que es Livio Descalchi. Y Descalchi lo que hace es llevarse esos objetos, incrementarlos con algunos que ya formaban parte de su colección y de nuevo distribuirlos en su palacio, también ordenándolos en ámbitos diferentes. Fíjense cómo estamos prácticamente en el embrión, en el germen de estos museos, ¿no? Es decir, de lo que después van a ser los museos. Se están ordenando las piezas, en este caso por criterios puramente de gusto, ¿no? Por criterios apasionados
motivados no por criterios históricos o por criterios rigurosos desde otro punto de vista, sino simplemente por la pasión de ver los objetos en un lugar o en otro, ¿no? Por ejemplo, en este caso, sabemos que al grupo de San Ildefonso le acompañaban estas piezas que están viendo aquí. Le acompañaban el busto de Antinous, hermoso, que ahora tenemos en la sala 74. Le acompañaban ese busto de Aquiles, que ahora sabemos que es Aquiles, pero que entonces la reina lo había identificado con una representación de Alejandro Magno, y en el inventario, en los inventarios se recoge una denominación muy curiosa de este busto que se dice Alejandro mirando al cielo como apesadumbrado porque ya no tiene nada que conquistar, ¿no? Es decir, ya ya ha alcanzado la gloria, ¿no? Entonces mira al cielo como diciendo, bueno, ya se me ha acabado este juego, ¿no? Y luego esas otras dos piezas que ven abajo, que son muy especiales y que queremos que vuelvan a estar también en la colección permanente, que son las Semíramis, esta escultura que ven aquí, que representa a una mujer de la antigüedad a la que la reina Cristina le tenía mucha simpatía, porque había sido una reina gobernadora, ¿no? Y que además tiene repercusiones literarias también. Hasta Calderón escribe una cosa sobre Semíramis, ¿no? Es decir, es una figura que tiene mucha potencia desde el punto de vista histórico y literario, pero que también usa el tema de los mármoles de colores, ¿no? para expresar esa forma de representar al otro, ¿no? Es decir, utilizando esa tez oscura por hablar de una figura oriental, ¿no? O la representación de este personaje que ven aquí, que en los inventarios, especialmente en los inventarios italianos, siempre aparece clasificado como un moro, ¿no? O como moros en general, ¿no? En España estas figuras aparecían caracterizadas en los inventarios como etíopes, pero en los inventarios italianos siempre aparecen como moros, ¿no? Bueno, pues este moro también es una obra de una factura interesantísima, y también luce esa combinación de mármoles de colores que la convierte en una escultura verdaderamente llamativa, ¿no? Bueno, todo esto en la casa de Odescalchi acompañaba a nuestro grupo de San Ildefonso. Y en ese momento, estando ya formando parte de esa colección, la fortuna del grupo continúa, ¿no? Este artista y estudioso francés, que se llama Girard Audran, compone este libro que tituló Las proporciones del cuerpo humano, donde va haciendo un estudio de las proporciones a partir de las esculturas del mundo clásico, ¿no? Las esculturas del mundo clásico eran una referencia y por lo tanto va cogiendo una escultura de un lado, otra escultura de otro, y va hablando de la importancia de las proporciones. Bueno, pues entre ellas escoge a una de las figuras del grupo también para hablar de las proporciones del cuerpo humano, ¿no? Es decir, fíjense cómo la obra va teniendo, o sea, va reforzando su fama y va reforzando su prestigio a partir de estas publicaciones, ¿no? Sucedía lo mismo con esta otra colección, que fue una colección importantísima de estampas, esta Raccolta di Statue Antiche Moderne, es decir, una colección donde se recogían, no como en el caso de Perrier, que eran solamente las estatuas antiguas, sino aquí las más célebres de las antiguas y de las nuevas, ¿no? Como el Moisés de Miguel Ángel o como otras cualquiera. Bueno, esto lo escribe este señor que se llama Maffei, que es el anticuario del Papa, que es una figura, un arqueólogo, es una figura con una enorme formación teórica también, y aquí en esta colección aparecen obras, obras efectivamente de la antigüedad, pero obras muchas como esta que ven aquí, pero otras que estaban de plena actualidad, como uno de los ríos de la fuente de Bernini de la Piazza Navona, ¿no? De la fuente de los Cuatro Ríos, y que ya en ese momento tenían fama como verdaderamente esculturas excepcionales, ¿no? En la Raccolta de Maffei, en esa colección de Maffei, aparecen otras esculturas que habían sido de la reina Cristina, que ya están en la colección. Fíjense que cuando se está escribiendo esto ya están en la colección Odescalchi, pero se sigue hablando
de la colección de la reina Cristina. Es decir, el marchamo de calidad que tenían aquellas piezas se sigue manteniendo a pesar del paso del tiempo, ¿no? Aquí ven algunas de las musas, por ejemplo, a las que además curiosamente se las representa sobre sus pedestales, sobre los pedestales que había encargado Cristina de Suecia, ¿no? Es decir, ese aporte museográfico también se incorpora a la colección, ¿no? O el célebre fauno del cabrito o el fauno de la reina Cristina, como se conocía en toda Europa, que también era otra de las esculturas más famosas, ¿no? Bueno, Maffei, a la hora de hablar y a la hora de reproducir el grabado con el grupo, vuelve a echar su cuarto a espadas con el tema relacionado con el nombre, ¿no? Y aquí el grupo tiene un pie, que es ese que les destaco ahí en la imagen, pero después hace un estudio más profundo sobre el tema. Y él, en este caso, dice que se trata de dos genios de la naturaleza, ¿eh? Dos genios de la naturaleza que vulgarmente se interpretaban como Castor y Pollux, pero él cree que Castor y Pollux no puede ser, que es como la solución más facilona, ¿no? Es decir, dos hermanos o dos figuras que se abrazan, bueno, pues son Castor y Pollux. No, hay que darle un poco de vuelta de tuerca, y él piensa que representan a dos genios de la naturaleza. Pero en el texto que acompaña a la imagen, que es un texto que desarrolla mucho más la teoría, dice que incluso podrían representarse a esos personajes que le pongo ahí, o a esas ideas de la naturaleza que les pongo ahí, ¿no? Véspero y Lucífero, o Fósforo y Espero, es decir, el lucero de la mañana y el lucero de la tarde. Porque si se han dado cuenta, una de las cosas llamativas del grupo de San Ildefonso es la figura que maneja las antorchas, ¿no? Hay un personaje, el personaje principal, podemos decir, que tiene una antorcha en el ara del sacrificio y que sujetaría otra con la otra mano, que ha perdido, que durante un tiempo estuvo restaurada y estuvo hecha de madera y acompañó a la escultura. Entonces, ese juego de las antorchas, de la luz y del día, les ayuda a dar esta interpretación y, bueno, sacan mucho más jugo de ese tema, y sería demasiado largo de que se lo contara aquí esta tarde. Un poco más adelante, en 1724, justo en el año en el que las esculturas van a abandonar Roma y por la compra de Isabel de Farnesio y de Felipe V van a llegar a nuestro país, ¿no? Bueno, pues en este año, en 1724, un estudioso clásico que es imprescindible para conocer el mundo de la escultura antigua, el abate Bernard de Montfaucon, escribe una serie de tomos sobre escultura con muchos razonamientos teóricos sobre la importancia, sobre las representaciones iconográficas, etc., y reproduce el mismo grabado que había mostrado Maffei en el libro anterior, y aquí él cambia la interpretación y dice, bueno, ni genios, ni lucero de la mañana y lucero de la tarde, ni Castor y Pollux, aquí los vamos a llamar dioses lares o penates, ¿no? Que a veces aparecen coronados de laurel y que a él le parece que encajaría mejor con esa denominación, ¿no? Como ven, no hay, o sea, todos van aportando un nombre nuevo, ¿no? No hay manera de que la cosa se estabilice. Aunque, como había dicho Maffei en el texto anterior, el nombre vulgar y con el que más se conocía al grupo era como Castor y Pollux, ¿no? Realmente así es como los compra la reina Isabel de Farnesio, como Castor y Pollux. Y ahí ven la descripción, por ejemplo, en el inventario que se hacía en 1766, cuando dice los dos hermanos unidos, Castor y Pollux, con una figurita al lado que dicen ser Helena, con un huevo en la mano, estatuas griegas de 5 pies y medio de alto, valen 130.000 reales. Fue, como les digo, la obra más cara de todas las esculturas que se compraron en ese momento. Y además con cierta diferencia. Está la Ariadna, está el Diadúmeno, están otras muchas esculturas que fueron el fauno del cabrito, que fueron muy caras, pero la diferencia es notable con respecto a este grupo.
Bueno, la escultura estaba colocada, el grupo estaba colocado sobre esa peana que todavía se conserva en la granja de San Ildefonso, que tenía incrustada, que había mandado incrustar la reina Cristina, un relieve posiblemente de un sarcófago romano con una batalla. Esa era la ubicación o la disposición original que tenía la escultura en ese ámbito, ¿no? Y aquí, en esa reconstrucción que también hace la reina Isabel de ese protomuseo, es decir, había arrancado en Cristina de Suecia, había seguido en Odescalchi y ahora volvía a tomar forma otra vez en la granja de San Ildefonso por gracia de la reina Isabel, como gran amante de las antigüedades y de las antigüedades clásicas. En esa ordenación de las obras, en la sala donde se disponía, la pieza tercera, aquí nuestro grupo estaba acompañada de todas estas joyas, ¿no? Joyas que también conocen, se repite el fauno del cabrito, el sátiro que está en reposo, que lo tenemos también aquí expuesto permanentemente y que tiene una reconstrucción hecha por el propio Bernini, la Venus de la tortuga, esa figura de ese adolescente desnudo que entonces se identificaba como un Ptolomeo joven, la obsesión de la reina Cristina por el mundo que rodea a Alejandro es enorme, ¿no? Esta escultura se ha restaurado también hace unos años porque figuró en una exposición en el extranjero y también esperamos poderla recuperar ahora para la permanente porque es una belleza de escultura y es verdaderamente una lástima que la tengamos guardada, ¿no? O las otras dos que ven ahí, que también están afortunadamente expuestas. Todo esto formaba parte de esa pieza tercera y la mayor parte de estas piezas tenían la marca de una flor de lis porque pertenecían a la reina Isabel, ¿no? Es decir, la reina manifiesta expresamente su buen gusto separando aquellas piezas que se habían comprado de la colección de Cristina de Suecia y que eran las que tenían realmente mayor calidad estética, ¿no? Bueno, la propia reina había encargado al abate Aiello esa publicación frustrada, ¿no? Hacer un cuaderno donde hacer una publicación donde por medio de grabados y de estampas se diera a conocer su colección, ¿no? Eso se convirtió en una costumbre europea, son los primitivos catálogos, ¿no? Los catálogos que ilustraban las colecciones de los poderosos, ¿no? Desde el archiduque Leopoldo Guillermo hasta los propios familiares de Isabel de Farnesio, que habían editado un libro con los cuadros que estaban en Parma y que de alguna manera se daban a conocer de esta forma por muchos lugares, ¿no? Desafortunadamente el cuaderno de Aiello no llegó a publicarse, desafortunadamente o no, porque la reina consideró que las fichas, los estudios que había hecho Aiello sobre sus piezas no tenían la calidad suficiente, otra muestra del buen hacer de la soberana, ¿no? que es capaz de juzgar la obra de un estudioso, pero conservamos algunos de los dibujos como sucede en este caso, ¿no? Bueno, el baile de los nombres parece que se iba a establecer ahora ya de una manera un poco más sosegada, ¿no? Cuando llegara el juicio de una de las figuras esenciales para entender nuestra historia del arte, que es este autor que ven aquí, que es en italiano Giovanni Winckelmann, ¿no? Winckelmann, del que ahora tenemos la suerte de disponer la exposición, de tener aquí al lado la exposición de Mengs y de contemplar su verdadero retrato, ¿no? Porque ahí están el retrato que le hace Mengs o retratos escultóricos también de Winckelmann, ¿no? Winckelmann es ese teórico del neoclasicismo que nos aporta tantísima información para conocer lo que fue el mundo de este momento, ¿no? Winckelmann es un conocedor exhaustivo de todas las colecciones romanas, conoce, él se va a vivir desde Alemania a Roma y queda subyugado por el mundo clásico y realmente conoce y publica especialmente este trabajo que se publicó también en italiano, Los Monumenti Antichi Inediti, donde reproduce todas esas obras de la antigüedad y las estudia y las baja hasta el más mínimo detalle con ellas, ¿no? Aunque la obra ya no estaba en Italia, él la conoce y la tiene que conocer a partir del vaciado de yeso que se había quedado en la que
iba a ser la Academia de Francia, ¿no?, en la Villa Medici. Allí se quedó un vaciado de yeso del grupo de San Ildefonso, y Winkelmann lo tiene que conocer a partir del vaciado, porque el original ya había salido de Italia, ya estaba aquí, él lo dice en su texto, y aquí él hace una interpretación completamente distinta, que es la que de alguna manera ha tenido más pervivencia, ¿no? Winkelmann dice que el grupo debía representar a dos personajes de la antigüedad clásica, que son Orestes y Pílades, ¿no? La historia de Orestes es una historia verdaderamente trágica, ¿no?, que se tradujo al mundo teatral, que tuvo un enorme éxito con Sófocles, con Eurípides y con los grandes autores de tragedias griegas, y se convierte en un ciclo que se reitera y se repite hasta la saciedad, ¿no?, en los sarcófagos romanos, en los relieves, en las esculturas. Bueno, la historia de Orestes es esa historia trágica. Él es hijo de Agamenón y de Clitemnestra, pero Clitemnestra asesina a su padre, a Agamenón, y Orestes decide vengar el asesinato de su padre asesinando a su madre, matando a su madre, ¿no? Mata a su madre, y a partir de ese momento le persigue la desgracia, lo persiguen esas divinidades primitivas, que son las erinias, y no le dejan parar, ¿no? Entonces él intenta liberarse de esa, por haber cometido el matricidio, ¿no?, intenta liberarse de ese dolor. Apolo le dice que vaya a la isla de Táuride, que robe la escultura de Artemisa, que la lleve a Atenas, y que con eso liberará su culpa, ¿no? Y en todo este proceso aparece siempre acompañado de una figura que es quien se dice que era un pariente suyo, que es Pílades, ¿no? Es algo más, como dice Winkelmann en este texto, algo más que una amistad, ¿no? Posiblemente se está hablando de una relación homosexual, que en ese momento no se reconocía como tal. Hablamos de la sexualidad en el mundo clásico, que no tiene nada que ver con los conceptos que tenemos hoy nosotros en la cabeza, pero de alguna manera esto estaría mostrando ese sentimiento de algo más que una amistad, ¿no? Orestes y Pílades, que en este caso, y según nos dice Winkelmann, o según pensaba Winkelmann en este caso, nos estaría reproduciendo un episodio que sería el arranque de la Electra de Eurípides, ¿eh? En el arranque de la Electra de Eurípides, y les he puesto ahí ese rollo, pero no se lo tienen ustedes que leer porque es demasiado largo, se cuenta que Orestes y Pílades están haciendo un sacrificio en la tumba de Agamenón, y se están de alguna manera juramentando para asesinar a Clitemnestra, ¿no? Y Eurípides dice que en ese momento se acerca una persona por detrás, una mujer por detrás, que lleva un cántaro en la cabeza, y que era Electra, la hermana de Orestes. Entonces Winkelmann llega a la conclusión de que esa figura que está en segundo plano y de la que no habíamos hablado hasta ahora, esa figura como arcaica, primitiva, una figura femenina que está a la espalda de los efebos, sería la hermana Electra que se aproxima hacia ellos, que reconoce a Orestes, y a partir de ahí comenzaría la trama de la Electra de Eurípides. Es cierto que se conservan vasos vasos griegos, como estos que ven ustedes aquí, donde aparece Orestes y Pílades que se encuentran con Electra en la tumba de Agamenón, ¿no? Eso sí es cierto, existe. Pero esta interpretación de Orestes y Pílades tuvo una segunda vuelta, una segunda interpretación, cuando se habló de ese segundo episodio en el que Orestes y Pílades se desplazan a esta isla de Táuride para robar la escultura de Artemisa y llevarla a Atenas por el consejo de Apolo, para poder liberarse del pecado que tenía Orestes, ¿no? Si se dan ustedes cuenta, la figura esta que está en segundo plano en el grupo está subida sobre un pedestal, ¿no? Por lo tanto, tendría más sentido que lo que representara fuera una esculturita, una pequeña escultura, además arcaica, primitiva,
que está ahí en un segundo término y que lo que quieren hacer ellos es llevársela o apoderarse de ella. Aquí les pongo este detalle de un sarcófago romano antiguo, donde aparece historias de Orestes en el frente, y aquí ven, no sé si con el cursor, si el cursor lo siguen, pero bueno, ahí ven una pequeña escultura subida sobre un pedestal y los dos personajes, Orestes y Pílades, que llegan allí y se encuentran, en este caso, con la otra hermana de Orestes, Ifigenia, que era la sacerdotisa de Artemisa, ¿no? Claro, los ciudadanos de Táuride tenían como principio que todos los que llegaban a la isla y llegaban con malas intenciones tenían que sacrificarlos, ¿no? Ifigenia se ve en la situación de tener que sacrificar a su propio hermano y a su pareja, a Pílades, pero al final los ayuda y huyen los tres con la escultura, ¿no? Eso sería lo que se está representando en esta escena. Y fíjense cómo esto tuvo también su trascendencia a partir de los sarcófagos romanos en las estampas que se estaban haciendo en el siglo XVI, como esta que les muestro aquí de Agostino Veneciano, que lo que hace es seguir al pie de la letra las representaciones del sarcófago, ¿no? Orestes y Pílades delante, con Ifigenia delante de la escultura de Artemisa, ¿eh? Una copia que prosigue en el tiempo, o sea, los esquemas se van reproduciendo según va pasando el tiempo. Fíjense esta composición, que ya es una cosa de mediados del siglo XVIII y que sigue copiando el sarcófago romano, es decir, la fuente sigue estando ahí presente más adelante, ¿no? Por lo tanto, esa interpretación de Orestes y Pílades en Táuride sería como la más, o dentro de todos esos nombres que hemos ido barajando, la que encajaría más hasta ahora en este proceso, ¿no? Pero no paró aquí, es decir, siguieron planteándose nuevas opciones de nombres distintos, ¿no? Ennio Quirino Visconti es otro arqueólogo papal, otro arqueólogo del Vaticano, que escribiendo un texto que dedica a Zara, precisamente a José Nicolás de Azara, que también lo tenemos en la exposición de Mengs, sobre dos mosaicos que habían pertenecido a su propiedad, dice que no está de acuerdo con la interpretación de Winkelmann. Él no reconoce que la cabeza de Antinoo es una cosa postiza que se ha colocado allí, y dice que lo que puede representar el grupo es Mercurio y el genio de Antinoo, ¿no? Es decir, otro nuevo nombre para añadir a esa colección. Pero todavía nos falta uno más, ¿eh? Y el uno más es el que nos ofrece Ephraim Lessing, que es un gran teórico alemán pues ya ven, también de finales del siglo XVIII, que escribió un libro muy célebre, que fue el Laoconte, que tuvo muchísima repercusión, y que en un libro que titula Cómo representaban a la muerte los antiguos, llega a la conclusión de que estas dos figuras realmente a quien muestran es a Hipnos y Thanatos o al sueño y la muerte, precisamente por ese juego de las antorchas que veíamos con anterioridad. Y lo cierto es que, por ejemplo, en el Vaticano, en la Galería de los Candelabros, se conserva esta representación de Thanatos, ¿no?, de la muerte, en una actitud muy similar a esta figura que ven aquí, ¿no? También con la antorcha bajada, una antorcha que se ha roto, una antorcha que baja al ara que tiene en primer término. Pero es que en el Museo de Atenas se conserva esta escultura, que también ha sido atribuida a Pasiteles, porque realmente el parecido formal es enorme con nuestro grupo, que está interpretada como Thanatos, ¿no? Es decir, sería en este caso una escultura sola, una representación iconográfica sola, que nos llevaría a ese mundo tan particular. Por lo tanto, grupo de San Ildefonso, porque el grupo tuvo su asiento en San Ildefonso cuando lo compra la reina Isabel de Farnesio, pero también
todos estos 1000 nombres con los que todavía no nos hemos puesto de acuerdo, ¿no? Pero algo que, bueno, pues debemos tener en cuenta y debemos valorar a la hora también de ofrecer la información a los visitantes o a todos ustedes cuando se acercan a ver la escultura, ¿no? Plantear que no es tan fácil a veces resolver enigmas como estos. Bueno, les voy a hacer ahora un paseo muy rápido porque no quiero aburrirles mucho, pero solamente para que vean además de hablar de los nombres, lo que fue la difusión de este grupo en Europa hasta comienzos del siglo XX, ¿no? Con recreaciones como esta que ven ustedes aquí, en un castillo de Pavía, el castillo de Belgiojoso. Ahí se hace una pintura de un trampantojo, ¿no? de algo que imita una escultura, y que reproduce exactamente a nuestros Orestes y Pílades, en este caso vestidos por una cuestión de decoro, no están desnudos, pero aquí aparecen pintados, ¿no? Como si fueran unas esculturas fingidas. Pero es que hay escultores como Massimiliano Soldani Benci, que es un grandísimo escultor ya del siglo XVIII, que hace vaciados en bronce como este que ven ustedes aquí, que disminuyen los tamaños, hace piezas decorativas para la decoración de las casas burguesas o aristocráticas, ¿no? Pero que reproducen exactamente nuestro modelo, ¿no? En Dresde se conserva una colección de yesos que coleccionó Mengs. Saben que la gran colección de yesos terminó aquí en España y en la exposición tenemos unas cuantas muestras de estos yesos de Mengs, pero algunos de los que tenía en Roma terminaron en su patria, en Dresde, se compraron, fue una compra. Los vaciados eran apreciadísimos porque a veces tú no podías tener la escultura original, pero sí podías tener un vaciado de escayola, ¿no? Y a partir de ese vaciado aquello servía como fuente de inspiración para hacer otras cosas. Bueno, pues allí, entre los vaciados de Mengs, está el grupo de San Ildefonso, que fue utilizado en este caso para la reproducción de figuras de porcelana de la célebre fábrica de porcelana de Meissen en Sajonia, ¿no? Figuritas pequeñas, obras pequeñas como esta que ven aquí, algunas en blanco, es decir, como el biscuit tradicional de la porcelana, otras coloreadas, como esta que ven aquí, en colores diferentes, pero que están remitiéndonos permanentemente a nuestra escultura, ¿no? En algún caso se produce un fenómeno híbrido con el Castor y Pollux del Louvre, que les enseñaba al principio. Lo reproducen igual, pero introducen esa esculturita en segundo término que no estaba en el otro caso, ¿no? Es decir, es una especie de híbrido entre los dos grupos importantes. Hay placas, por ejemplo, placas como estas que se utilizaban para decoración de chimeneas o para decoración de interiores, y que encajan muy bien con ese gusto neoclásico, con ese gusto de recuperación de la antigüedad de esta época, ¿no? Ya en el siglo XVIII, o piezas como esta que lo que hacen es recrear el modelo, plantear un modelo diferente, recreado distinto, ¿no? Pero que tiene como fuente de inspiración el grupo, ¿no? Algunas, realmente está Europa invadida de representaciones de este tipo. Esta, por ejemplo, está en Versalles y la está haciendo un gran escultor francés, que es Coycebos. Ya les decía antes que en Francia, en la Academia Francesa de Roma, se conservaba ese vaciado que sirvió para formación de los artistas que iban a Italia y que no tenían la escultura de verdad porque ya estaba en Madrid, pero podían contemplar el vaciado, ¿no? Y se inspiraban en el vaciado. Bueno, aquí ven esta que es prácticamente un calco de la nuestra y que está en los jardines de Versalles, ¿no? Y que se dibuja además, se graba. Es decir, son como hijuelas que le van saliendo a la escultura primitiva, ¿no? Por ejemplo, hay muchos museos franceses donde se conservan restos como estos que ven aquí. Esto está en el Museo de Montauban, en el Museo Ingres de Montauban, y ahí son dibujos que está haciendo el pintor de detalles o de la parte posterior, ¿no? Para hacer mano, para estudiar los volúmenes, dibujos hechos a partir del vaciado, no
del original, o estos otros que también se conservan en otros museos franceses, de detalles de las esculturas, medallas. Por ejemplo, fíjense, me llama mucho la atención esta medalla. La medalla siempre es un vehículo maravilloso de comunicación de cosas, ¿no? Esta medalla que se hacía para conmemorar los pactos de familia entre los Borbones franceses y los Borbones españoles, y la representación de esa idea de pacto de familia son nuestro grupo de San Ildefonso releído, ¿no? Es decir, hay una reinterpretación, pero tienen el mismo punto de partida, ¿no? Se originan en el mismo caso. Naturalmente, los ingleses con el Grand Tour, cada vez que iban a Italia, volvían cargados de referencias al mundo clásico, y en las villas inglesas se conservan reproducciones como esta que les muestro aquí de nuestro grupo, o estas pinturas tan singulares, ¿no? Este es un pintor, Fagan, que se dedica a copiar motivos de la antigüedad, pero en este formato de grisalla, para darle más sensación de antigüedad, ¿no? Bueno, pues él también pinta nuestro grupo, junto a otros que les pongo ahí que fueron famosos. Algunos van haciendo modificaciones, como este que ven aquí, que estaba nada menos que en los jardines de Colbert, del gran ministro francés, o en otros casos se van haciendo ligeras modificaciones, ¿no? Este es un pintor italiano, Cipriani, que representa a Castor y Pollux. A uno, en este caso, lo viste con armadura, al otro lo deja desnudo, pero hay una mirada a aquella composición que tenían en la cabeza y que les servía de imagen. O esta misma que ven aquí, que también es de otro escultor italiano, Carlo Albaccini, en este caso para representar a Castor y Pollux, con ese gorro que al final es la mitad del huevo, ¿no? Porque Castor y Pollux habían nacido de los huevos de Leda, después de que había yacido con ella Júpiter en forma de cisne, ¿no? Entonces, esa corona no es un gorro, no es un gorro tradicional griego, sino que sería el medio huevo que llevan colocados en la cabeza, ¿no? Los propios retratos que se hacen del mundo del Grand Tour, esas parejas que se agarran, tienen de nuevo esa fuente de inspiración, o la que está reconocida también como clara fuente de inspiración en esta obra que hacía Shadow, que fue uno de los grandes escultores ya de comienzos del siglo XIX en Alemania, que hacía este retrato de las dos princesas de Prusia, precisamente fijándose en la escultura de Castor y Pollux, porque precisamente en Alemania el grupo tuvo una fortuna verdaderamente espectacular. Este es el ingreso de la casa de Goethe en Weimar. Y en el ingreso de la casa de Goethe hay una reproducción de Castor y Pollux, del grupo de San Ildefonso, de Orestes y Pílades, en yeso, pero patinado para imitar bronce, ¿no? Bueno, esto está en la entrada de la casa, y en diferentes lugares de Weimar, en diferentes sitios, pueden ver ustedes fuentes o esculturas públicas que reproducen exactamente también el mismo grupo, ¿no? Aquí les pongo una silografía en color de la casa de Goethe, donde vemos allí en el fondo el grupo de San Ildefonso, o el boceto que se hizo para las esculturas de Goethe y Schiller, como grandes amigos, que el escultor Rauch se inspiró en el grupo de San Ildefonso, ¿no? Fíjense cómo hasta Giorgio de Chirico, en estas interpretaciones tan sui generis, está volviendo la mirada hacia ese mundo antiguo, aunque aquí les creo una inquietud al mostrarles ese pequeño grupito, que es un grupo del siglo VI-V antes de Cristo, es cuando se fecha, que es un pequeño grupito en barro que se atribuye a Talleres de Rodas, donde aparecen también dos figuras abrazándose, ¿no? Al final, lo que podía ser hasta el antecedente de nuestro propio grupo de San Ildefonso. O interpretaciones tan sui generis como esta que ven aquí, tan características, en este caso con la idea esa de fósforo y espero, ¿no? Del lucero del día y del lucero de la noche,
uno con la antorcha bajada y el otro con la antorcha levantada, pero con este juego también compositivo, anatómico tan particular, ¿no?, que hace esta pintora y que ya lo está haciendo muy a finales del siglo XIX, ¿no? Bueno, en definitiva, como ven, el recorrido de una obra como esta no se queda ceñido a los muros de la sala del museo donde se expone permanentemente, ¿no?, sino que tiene un alcance enorme, tiene una difusión enorme, y yo creo que lo que tenemos que hacer es verdaderamente valorar la importancia de las colecciones del museo y concretamente hoy nos hemos fijado en esta pieza para ver que nos sobrepasa en el tiempo y en el espacio y que realmente es una obra verdaderamente singular que tenemos la fortuna de disfrutar aquí en primera línea. Muchas gracias.